El siguiente episodio contiene temática y escenas que algunos espectadores pueden encontrar desagradables, perturbadoras o inquietantes. Se recomienda discreción del espectador en todo momento. Relájese y disfrútalo. Eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, encantadores. Pero detrás de esas sonrisas se escondía algo monstruoso. Primero cayó una adolescente. Desapareció sin dejar rastro. Luego, otra. Y luego, otra más. Todas jóvenes, todas encontradas sin vida, tras días desaparecidas. Mientras el país entero entraba en pánico, ellos vivían tranquilos. Salían a cenar. Iban de compras. Grababan vídeos en casa. Como si nada. Cuando la verdad salió a la luz, nadie podía creerlo. No solo por lo que habían hecho, sino por cómo lo habían hecho. Calculado, frío, metódico. Y lo peor de todo, uno de los dos logró un pacto para salir libre. Eran como Barbie y Ken, pero asesinos. Paul Bernardo y Karla Homolka se conocieron en octubre de 1987 en un hotel de Scarborough, Canadá. Él tenía 23 años y ella solo 17. Desde ese primer encuentro, se creó una conexión intensa y desequilibrada. Paul se mostraba encantador, seguro de sí mismo, e irradiaba un carisma que eclipsaba todo. Pero Paul no era lo que parecía. Ya entonces, estaba siendo investigado como sospechoso en una serie de ataques violentos ocurridos en Toronto, aunque nadie lo sabía. Detrás de su imagen pulcra, se escondía una personalidad narcisista, controladora y peligrosa. Karla, en lugar de alejarse, se fue implicando más. Con el paso del tiempo, no solo aceptaba su lado oscuro, comenzó a participar activamente en sus actos. Así nació uno de los dúos criminales más perturbadores en la historia de Canadá. No fue una historia de amor. Fue una alianza destructiva, en la que el deseo de control y poder superó cualquier límite humano. La primera víctima fue Tammy Homolka, la hermana menor de Karla. Tenía solo 15 años. Murió en la misma casa familiar tras una supuesta intoxicación con alcohol y tranquilizantes. Pero la verdad era mucho más oscura. Su propia hermana y su pareja la habían utilizado como un experimento. Y nadie sospechó nada. Su segunda víctima fue Leslie Mahaffey, una adolescente de 14 años que había llegado tarde a casa y se quedó fuera. En plena madrugada, la pareja la interceptó, la llevó a su casa y la retuvo durante 2 días. Le hicieron de todo, la grabaron y cuando se cansaron, la mataron. Su cuerpo fue desmembrado y escondido en bloques de cemento, lanzados a un lago. La tercera víctima fue Kristen French. Tenía 15 años. Iba caminando a casa cuando la abordaron fingiendo pedir ayuda con un mapa. La metieron en el coche a la fuerza. Durante 3 días la sometieron al mismo infierno. Luego la mataron y dejaron su cuerpo en una zanja. Le habían cortado el pelo, lavado el cuerpo y tratado de eliminar cualquier rastro. Una hermana, una joven que solo iba a casa, una estudiante que se cruzó con los monstruos equivocados. 3 muertes en apenas 2 años. Durante mucho tiempo, la policía no supo que todos estos crímenes estaban conectados. Leslie y Kristen eran casos separados. Tammy había muerto en su casa, en circunstancias sospechosas, pero no se investigó. Todo cambió cuando arrestaron a Paul, el novio de Karla, por un ataque no relacionado. Fue entonces cuando Karla empezó a hablar. Pero lo que parecía una confesión, en realidad fue una jugada estratégica. Ella dijo haber sido víctima de su pareja. Lo señaló como el cerebro de todo. Y a cambio, consiguió un pacto. 12 años de prisión a cambio de testificar contra él. Pero había algo que la policía todavía no sabía. Existían cintas de vídeo, grabaciones completas de los crímenes, hechas por ellos mismos. Cintas donde no solo se veía a Paul, sino también a ella participando activamente.
Cuando por fin las encontraron, ya era demasiado tarde. Carla ya había firmado su trato, y por mucho que las imágenes la mostraran como cómplice directa, no podían echarse atrás. La prensa bautizó el pacto como el trato con el diablo, y el país entero estalló. Cuando el caso estalló públicamente, Canadá quedó paralizado. Por primera vez, el país descubría no solo a un depredador, sino a una pareja que había actuado como un dúo perfectamente sincronizado. Pero mientras Paul Bernardo enfrentaba una sentencia de por vida, Karla Homolka ya tenía su trato cerrado: 12 años de prisión. La indignación fue inmediata, porque en las grabaciones, que salieron a la luz después del acuerdo, se veía claramente que ella no era una víctima sumisa. Reía, participaba, daba órdenes, y en algunos fragmentos incluso parecía disfrutarlo. Aún así, la ley no podía revocar el pacto. El juicio de Paul fue demoledor. Cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Lo declararon peligroso de por vida, lo que en Canadá significa que jamás saldrá. Pero Karla sí lo hizo. En 2005, salió en libertad, cambió de nombre, se mudó y volvió a empezar, como si nada hubiera pasado. A día de hoy, vive en Canadá, con marido, con hijos y con una historia que el país entero preferiría olvidar, pero no puede. Desde fuera, parecían una pareja perfecta, jóvenes, atractivos, sonrientes, como sacados de una revista de moda. Pero detrás de esa fachada había una oscuridad difícil de describir. Paul Bernardo siempre mostró rasgos de narcisismo extremo, necesidad de control y una total falta de empatía. Disfrutaba dominando, humillando y generando sufrimiento. Todo tenía que girar en torno a su placer, su poder y su ego. Desde muy joven, mostraba un comportamiento manipulador y encantador, pero en la intimidad se transformaba en alguien cruel, metódico, sin remordimientos. Por otro lado, Karla Homolka representa una figura aún más compleja. Durante años se presentó como la víctima sumisa, pero los psicólogos que analizaron su conducta, y especialmente su participación en las grabaciones, concluyeron que actuaba con total conciencia y voluntad. Incluso, algunos expertos han sugerido que Karla no solo consentía, sino que disfrutaba de tener el control desde otro ángulo, como si su forma de poder estuviera en ceder, pero guiando los hilos por debajo. Juntos, formaron una combinación letal. Él, como ejecutor brutal. Ella, como facilitadora cómplice. Un narcisista sádico y una pareja que nunca dijo que no. No eran locos. No estaban poseídos. Sabían perfectamente lo que hacían. Y lo hicieron porque quisieron. Una relación aparentemente normal, hasta que cruzaron el límite, como si el mal los hubiera elegido para actuar en pareja. Este caso no va solo de crímenes. Y si esta historia te ha parecido perturbadora, tienes que ver el caso de Judith Neely, otra joven que cometió atrocidades siendo apenas una adolescente, pero con una frialdad que hiela la sangre. Te dejo la tarjeta en pantalla para que lo veas ahora mismo. Gracias por llegar hasta el final. Si quieres ver todos los casos completos que hemos investigado hasta ahora, te dejo el enlace directo en la descripción. Nos vemos en el próximo caso. Esto es Expediente Salvaje.